Bueno, en este video vamos a ver la resolución de los analizadores de espectro de frecuencia. Después del amplificador de ganancia de frecuencia intermedia, o sea IF, encontramos la sección de frecuencia intermedia, que consiste en los filtros de ancho de banda de resolución, o sea RBW, ya sean analógicos o digitales. La resolución en frecuencia es la capacidad de un analizador de espectro para separar dos señales de entrada sinusoidales en respuestas distintas. Fourier nos dice que una señal de onda sinusoidal solo tiene energía en una frecuencia, por lo que no deberíamos tener problemas de resolución. Dos señales, no importa cuán cercanas estén en frecuencia, deberían aparecer como dos líneas en pantalla. Además de que la mayoría de señales medidas no son de una frecuencia perfecta, la medición se hace con un barrido, como se aprecia en esta imagen, 2.6, y las muestras obtenidas pasan por una serie de mezcladores, que son estos, en verde en la imagen superior, y por eso la onda, es decir, la forma de onda que se obtiene, de señal que se obtiene, tiene un pico y un valle. Es decir, no es una línea completamente perfecta centrada en la frecuencia que estamos analizando. Dos señales deben estar suficientemente separadas entre sí en frecuencia para poder analizarlas con un analizador de espectro. Los analizadores de espectro tienen filtros de frecuencia intermedias seleccionables, por lo que se puede elegir uno de acuerdo a las especificaciones del aparato que estamos utilizando. Y tiene que ser lo suficientemente estrecho para analizar y diferenciar las dos señales que estamos analizando. Bien, en este caso tenemos dos señales separadas por 10 kHz entre sí. ¿Sí? Acá se ve que son dos señales. No importa la frecuencia, lo que importa es que están separadas entre sí por 10 kHz. Y son de igual amplitud, como se aprecia. Esto, bueno, lo vamos a tener en cuenta ahora porque más adelante vamos a ver señales de diferente amplitud. Bien, en este caso, las señales en su unión tienen que tener una separación mínima de 3 dB para poder diferenciarlas. Este valor de 3 dB depende de cada fabricante, pero es una regla general que se utiliza universalmente en todos los analizadores de espectro. Bien, generalmente en la práctica, cuando medimos dos señales, estas son de diferentes amplitudes. Ahora es cuando se ve realmente la resolución del analizador de espectro. En esta imagen podemos ver dos señales claramente distintas en amplitud y separadas por frecuencia, pero una frecuencia muy cercana entre sí, que bueno, en este caso está a 300 MHz, la de mayor amplitud, que tomaremos el piso de dB como el pico de esta señal, y la otra está diferenciada por 5 kHz. Pero bueno, evidentemente con mucha menor amplitud, en este caso 30 dBm menos. Si observamos, la segunda señal queda completamente cubierta por la primera. A esta característica se le denomina selectividad de ancho de banda, también denominado factor de forma, y se especifica como la relación que tiene la señal en su pico hasta 3 dB, es decir, desde su pico hasta 3 dB se mide ese ancho de banda y se compara con el valle a 60 dB. ¿Sí? Bien, en esta imagen se aprecia mejor lo que estábamos diciendo. Estos filtros generalmente tienen una relación de 12 en 1, pero dependerá exclusivamente del fabricante del analizador de espectro. Bien, entonces, en resumen, la selectividad de ancho de banda mide qué tan bien el filtro puede separar dos señales cercanas. Y cuanto mejor sea la selectividad, más capaz será el analizador de espectro de resolver las señales cercanas sin que una interfiera en la visualización de otra. Bien, acá se puede ver un ejemplo de dos señales con filtros correctos para poder diferenciarlas. Para señales tan distantes en amplitud pero tan cercanas en frecuencia, se lograron observarlas correctamente con filtros modernos. Estos filtros pueden llegar en la actualidad a resoluciones de ancho de banda de hasta 1 Hz. Bueno, yo voy a hablar sobre el ruido de fase. El ruido de fase es una fluctuación que afecta la estabilidad de la frecuencia de una señal. Entonces, incluso si la frecuencia de una señal es estable en promedio,
pueden ocurrir ciertas ligeras desviaciones, lo que puede generar ligeras bandas laterales, como se ve acá al costado, en las mediciones del espectro. Estas bandas laterales son muy importantes porque pueden dificultar la detección de señales más débiles en amplitud cuando están cerca de una señal fuerte. Por ejemplo, si hubiera una señal con una amplitud acá, como vamos a ver ahora, quedaría cubierta por ese ruido de fase. Entonces hay un problema porque ningún oscilador es perfectamente estable. Aunque no podemos ver directamente la fluctuación de la frecuencia en un analizador de espectro, el efecto de esta inestabilidad de fase o frecuencia se puede observar, como ya dijimos, como el ruido de fase, o también se lo conoce a veces como ruido de bandas laterales. El ruido de fase también se ve afectado por el ancho de banda de la resolución que tenemos. Si se reduce el ancho de banda, entonces en un factor de 10 veces, entonces el nivel de ruido de fase disminuye también en 10 veces. Bueno, como comentamos, el ruido de fase se puede visualizar en la figura 2.13 o en esta también, que como vemos, suponemos que tenemos esta señal en negro, que la verdadera componente es esta en celeste, nos estaría tapando u opacando y no permitiéndonos medir esta otra señal que es diferente en amplitud. A ver, técnicamente se pudieron resolver esas dos señales, pero el ruido de fase le está cubriendo a la señal más débil. Bueno, pero también si solo nos enfocáramos en la resolución, podríamos diseñar el analizador con un filtro lo más estrecho posible. Pero sin embargo la resolución tiene un impacto directo en el sweep time o tiempo de barrido. El tiempo de barrido afecta cuánto tiempo toma completar una medición. En los analizadores de espectro, el tiempo de barrido está acoplado automáticamente a los ajustes de resolución y el span de frecuencia. El tiempo de barrido es crucial cuando se trata de señales muy cercanas en frecuencia, porque un barrido demasiado rápido puede generar inexactitudes, ya que el analizador no tiene tiempo suficiente para procesar correctamente la señal que tenemos. Por ejemplo, en este caso, tenemos estas dos señales que están más o menos cercanas en frecuencia, pero al hacerle hacerle un barrido muy rápido, no le damos tiempo al analizador para procesar esas señales. Entonces, cuando se reduce el ancho de banda de resolución para mejorar la separación entre las señales, entonces decimos, bueno, van a estar más distanciadas las señales, el tiempo de barrido aumenta considerablemente. Entonces garantizamos que el analizador tenga tiempo suficiente para procesar y mostrar los datos de forma calibrada. Pero también, si el tiempo de barrido es muy largo, se puede ajustar manualmente. Aunque reducir el tiempo de barrido puede dar lugar a una pantalla no calibrada, lo que, lo que en el analizador indicará con el mensaje, como vemos acá, me haz un cal, en la parte superior derecha de la pantalla. También tenemos otro ejemplo más enfocado en las señales, en una sola señal. Nos indica que está descalibrado nuestro mea cal y se ve como la señal no se queda quieta. Entonces no sabemos si el centro de la señal está ahí o está ahí o está ahí.